notamos que la exportación no tradicional también creció. Aún ya en épocas de pandemia, porque este primer tercio del año 20 ya coge la pandemia en el mundo. Dios quiera, salgamos de esto rápido y fortalecidos, o en los tiempos que el Señor lo quiera. Entonces, en este primer cuatrimestre del año, la exportación tradicional también creció. Entonces, hacia ahí es donde los invito a mirar, hacia la exportación con valor agregado. Dicho este preámbulo, ¿qué agenda tenemos preparada para el día de hoy? Hoy vamos a tocar 6 puntos que nos van a ayudar en este paso a paso de la empresa exportadora. Cómo formalizarla, definir nuestra línea de negocio, cómo podemos hacer conocer nuestro producto al exterior, cómo identificamos a nuestros proveedores de producción, o sea, con quienes podemos tercerizar la producción, con quienes podemos hacer la logística y cómo podemos cobrar por las exportaciones. Formalizándonos, definiendo nuestro proyecto, cómo lo comercializamos, cómo nos unimos con socios estratégicos para producir, con quién los transportamos y cómo cobramos. Aquí estamos tomando todos los puntos necesarios para armar un proyecto de exportación. ¿Cómo formalizamos la empresa exportadora? Nosotros debemos de contar con RUC. Puede ser RUC 10, puede ser RUC 20, ¿correcto? Pero si es RUC 10, debe ser persona natural con negocio. Y RUC 20 puede ser una IRL, una SAC, una SA. Entonces, si somos persona natural con negocio RUC 10 o persona jurídica RUC 20, podemos exportar sin límites. ¿Correcto? Sin límites. Con excepción de aquellas personas naturales con negocio que están en el régimen único simplificado RUS. Esas personas debieran cambiarse al régimen general de renta, al especial de renta o al MIPE tributario para que no tengan límites. ¿Ok? Entonces, en resumidas cuentas, si tengo un RUC 20 de persona jurídica, puedo exportar sin límites. Y si tengo un RUC 10 de persona natural con negocio, salvo los que están en el RUS, podemos exportar también sin límites, ¿no? Si estás actualmente en el RUS, puedes hacer tu cambio vía SUNAT virtual. ¿Tiene más ventajas el RUC 20 que el RUC 10 para exportar? No. El límite es el talento. Yo te puedo contar en mi experiencia, los que ya me conocen de algunas reuniones anteriores saben que dirijo un operador logístico y entonces yo podría decirles en base a mi experiencia que tengo clientes RUC 10 que hacen mejores números de exportación que clientes RUC 20, como también tengo clientes RUC 20 que hacen mejores números de exportación que clientes RUC 10, lo cual me lleva a la conclusión de que el talento para los negocios es lo que te va a llevar hacia adelante, independiente de la forma como estés constituido formalmente, claro está. Punto número 2. Una vez constituida la empresa, tenemos que definir cuál será nuestra línea de negocio. ¿Ok? Tenemos que definir cuál será nuestra línea de negocio. ¿Cómo es esto? Ustedes tienen que hacerse un autocuestionario.
Ustedes, si son una empresa unipersonal o con sus socios. Y deberían de hacerse esta pregunta. ¿Cuál será mi línea de negocio? Esta pregunta va a tener solo dos posibles respuestas. O tendré o haré un negocio de exportación B2C o haré un negocio B2B. Si mi línea de negocio es B2C o business to customer, empresa a cliente, es decir, yo soy una empresa de exportación que le va a vender a los clientes finales, unidad por unidad, lo que yo tengo que hacer es poner toda mi inversión de tiempo y de dinero en las plataformas digitales. Porque es la única manera que un negocio de exportación que recién comienza pueda llegar internacionalmente a los clientes finales. Entonces, si tú imaginas que tienes una tienda virtual y que un cliente suizo en la comodidad de su hogar encuentra tu tienda virtual, le hace clic en comprar y a la semana está recibiendo su retablo ayacuchano que tú le has enviado, si te imaginas el negocio de esa manera, eres un exportador B2C de empresa a cliente. Un exportador minorista. Sin embargo, exportador minorista no quiere decir ganar menos, porque puedes tener muchos clientes a los que le vendes una artesanía a cada uno y todo suma. De otro lado, si tú dices, no, yo me dibujo más vendiendo volumen, entonces tú estás en el esquema B2B, es decir, una empresa que le vende a otra empresa, al por mayor. De ser así, tú tienes que hacerte una pregunta adicional, si estás en la línea de una empresa que le vende a otra empresa. Y tu pregunta adicional es, ¿mi cliente será un retail o mi cliente será un productor? Si tu cliente es un productor, es porque tú estás vendiendo materia prima, insumo. No sé, le vendes granos de cacao a una empresa que hace chocolates. ¿No? Le exportas granos de cacao a una empresa que hace chocolates. Le exportas harina de lúcuma a granel a una empresa de repostería. Ellos van a conseguir tu producto como materia prima. Pero si tu respuesta es que tú le vendes a un retail, significa que le estás vendiendo a otra empresa que finalmente lo va a revender al por menor. Y en este caso, debemos de ser muy estratégicos, por ejemplo, con los envases. Porque esta empresa retail va a poner en un mostrador el producto y tiene que tener presencia. Una botella bonita si es un pisco, una muy buena presencia en la confección si lo vendemos en una tienda por departamento. Te das cuenta, la estrategia cambia. Si le vendo un retail, tengo que pulirme mucho en el tema del envasado. Si le vendo a un productor, tengo que pulirme mucho en conocer los rendimientos científicos del producto para poder hacer negocio. Tercer punto, una vez que ya formalizo la empresa, una vez que me defino si mi línea va a ir por el B2C o el B2B, ¿cómo hago conocer este producto en el exterior? ¿Cómo lo hago conocer? Para esto, primero debemos entender que el marketing de exportación es hacer coincidir un producto con un mercado. Hacer coincidir un producto con un mercado. Como dos piezas de un rompecabezas, como lo vemos aquí. Si nosotros hacemos coincidir nuestro producto con un mercado, ya tenemos el negocio. La pelotita está ahí para darle el toque final para el gol. Pero ¿cómo hacemos
para hacer coincidir nuestro producto de exportación con el mercado meta? Varios consejos aquí. Número 1, nunca debo ser estandarizado. Me explico. Tú vas a exportar chicha morada, bebible, ¿no? Ya para beber. Tendrás mercados que te la pedirán sin el saborcito a canela. Otros mercados te la pedirán sin el saborcito a limón. Otros con menos dulce. Algunos te los pedirán en botella de vidrio, otros te los pedirán en botella PET. ¿Te das cuenta? Es el mismo producto, pero adaptado a cada mercado. Entonces, yo de repente puedo tener un solo producto de exportación, uno solo, pero sin embargo, ese producto puede tener muchas adaptaciones para que coincida con el mercado. Otro punto importante para hacer coincidir el producto con el mercado es revisar las cifras macroeconómicas del mercado internacional, porque no vamos a ir a un país donde hay mucha recesión, hay mucha inflación y probablemente convulsión social. Revisar también las cifras micro para ver cómo es el cliente, cuál es su comportamiento de consumo, ¿no? Ambas se complementan porque yo puedo tener en el aspecto micro personas que comprarían mi producto, pero si ese país a nivel macro no está bueno en economía, probablemente no sea recomendable exportarles, o al revés, un país que esté muy bueno macroeconómicamente, pero a nivel micro nuestro producto no llama la atención. Tenemos que encontrar positivo en ambos, factibilidad en ambos, ¿no? Para lo cual hay que hacer un estudio de mercado. Y así nos convenceremos de que el producto coincide con el mercado. Y otro ejercicio importante es levantar información socioeconómica de estos potenciales clientes, ¿no? Para ver si el producto coincide con el mercado. Por ejemplo, ¿no? Si yo quisiera exportar abrigos de alpaca, estos datos socioeconómicos que veo aquí me vienen bien, porque el promedio de edad de la gente es 36 años, y obviamente el abrigo de alpaca es una indumentaria de adulto. La gente posterga la decisión de casarse y tener hijos, por lo tanto, conducen el tema hacia consumo personal, y ahí tengo la oportunidad de vender este abrigo de alpaca. Y en hogares pequeños no hay hijos o no hay matrimonios, y entonces también tienen la capacidad de gasto individual. Para una prenda de alpaca, estos datos serían buenísimos. Pero si yo quiero exportar juguetes, definitivamente no. Porque fíjate, no hay hijos, se posterga el tener hijos, las parejas que viven juntas no los tienen, entonces estas estadísticas son muy animosas para productos de adulto, pero poco entusiastas para productos para niños. Por eso es importante levantar toda esta información para saber si mi producto coincide con el mercado. Y también es importante entender dentro de esa coincidencia que debemos ofrecer productos con valor agregado. Y aquí cito el ejemplo de Pisco Portón, que es una de las piscos de mayor exportación a nivel mundial de la empresa destilería La Carabedo, ¿no? Fíjate ese tremendo valor agregado. Luego de tomar una bebida única como el pisco, una bebida espirituosa única como el pisco, al cliente le queda un lindo adorno en la sala y hasta coleccionable. Eso se llama valor agregado, porque el cliente sabe que está comprando un producto bueno, de una destilación única, y encima luego que termine el producto, le queda en la botellita como un bonito adorno. Entonces, necesitamos esos valores agregados, ¿no? O por ejemplo, apelar
ya no a valores concretos como un envase, pero de repente sí a valores nostálgicos, ¿no? Hay empresas exportadoras peruanas que venden packs de Inca Kola, con Doña Pepa, con Sublime y con Coronita, y a cualquier peruano en Europa, en Asia, un kit de estos productos le vendría muy bien. Y ahí es que estamos apelando a la nostalgia de esa golosina que no tenemos tan a la mano, ¿no? Ese tipo de valores es el que debemos de buscar para hacer coincidir un producto con un mercado. ¿Cómo promocionar los productos? Tenemos ferias internacionales. Por ejemplo, si estás interesado en exportar productos orgánicos, te recomiendo participar en la feria BioFac, que se realiza todos los años en febrero en Nuremberg. Muy probablemente para el 2021 podrías participar, estás a muy buen tiempo de animarte. O la feria Anuga en Colonia, Alemania también, para productos vegetales de todos los niveles, que se dan todos los octubres de cada año. Te recomiendo visitar en Google Anuga Fair, se escribe Anuga Fair, para ver si probablemente la versión de este año sea virtual y puedas participar de manera virtual. Si estás en el rubro artesanía, la feria OMI en Milán, Italia, que va siempre todos los septiembre, y así por el estilo, ¿no? Y así por el estilo, ir a ferias es una muy buena manera. Fíjate, habiendo tantas estrategias virtuales, digitales, como las quieras llamar, ¿correcto? Habiendo tantas de esas estrategias, aún el acercarse a una feria, el face to face con el potencial cliente aún funciona, porque si no las ferias ya no estarían con nosotros, pero ni el marketing digital ha podido desterrarlas. También existen ferias digitales, te dejo aquí los nombres para que las puedas ver, donde en algunas con costo, otras sin costo, puedes promocionar tus productos. ¿Con quién puedes ir a estas ferias? Puedes ir a través de PromPerú, ¿correcto? A través de PromPerú, que siempre arma misiones de exportadores para ir a las ferias, y es más, te va a salir mucho más económico ir con PromPerú que por propia cuenta, y con más facilidades logísticas también. O puedes ir también a través de la Cámara de Comercio de Lima, puedes ir a través de la Sociedad Nacional de Industrias, puedes ir a través de la asesoría de la Cámara Peruana de Comercio Exterior también. Tienes todas estas ventanas de apoyo para poder promocionar el producto en el exterior. Siguiente paso. ¿Quiénes van a ser nuestros proveedores de producción? Al inicio de la ponencia les decía que no era necesario que yo tuviese un taller textil para poder vender confecciones, que yo no necesitaba tener una máquina procesadora envasadora para vender aceite de oliva, que todo eso yo lo podía tercerizar. Entonces, nosotros podemos tener mucho talento para la venta del producto, mucha facilidad para hacer negocios, pero poca destreza para producir. Pero para ello está lo que se llama la tercerización. Entonces, yo puedo tercerizar la producción con proveedores. ¿Qué es lo que debo de tener en cuenta? Puedo hacer, por ejemplo, un mix de producción, articulando cadenas productivas. Digamos, yo tengo un taller que me puede confeccionar 1000 camisas mensuales. Entonces puedo decir que mi capacidad de pedido de exportación es 1000 camisas mensuales. Pero ¿qué sucede si tengo un cliente que me quiere comprar 5000 camisas mensuales? Tendría que articular cadenas productivas, no tercerizar con un solo taller
sino tercerizar con más de uno. Y así me fortalezco y puedo producir más en el mismo tiempo. Pero también debo entender que si articulo la cadena productiva, debo de supervisar cada eslabón para que todos se estandaricen de la misma manera. Y esta estrategia también la puedo tomar no solo con textiles, sino también con proceso de alimentos, con envasado, con artesanía, etc. Pero es importante también analizar los costos de estas cadenas productivas para que tú puedas establecer cuál es lo mínimo que puedes vender. Porque definitivamente, si te metes al negocio de la exportación B2B, business to business, definitivamente no te va a salir rentable exportar 5 botellas de pisco, ¿no? Hay que hacer un cálculo para saber que mínimo, de repente, esto, hay que hacer un cálculo de todas maneras, que de repente mínimo tienes que vender 15 cajas de pisco, porque vender menos de 15 no te sale rentable. Esa es una posibilidad. ¿Correcto? Esa es una posibilidad. Entonces, hay que tener eso bastante en cuenta. Y otra cosa importante también, y que debes tener siempre a la mano, es tus tiempos de respuesta. Es decir, cuánto tiempo te demoras para producir 1000, para producir 2000, para producir 3000. Porque eso será una pregunta recurrente siempre en los potenciales clientes. Entonces, a articular cadenas productivas. Yo puedo tener mucho talento para vender el producto, pero de repente no sé cómo producirlo. Tercericemos la producción. ¿Con quién me asocio ahora para hacer la logística? ¿Verdad? Porque recapitulando, hemos formalizado la empresa, hemos definido nuestra línea de negocio B2B o B2C, ya sabemos cómo promocionar los productos, ya sabemos que podemos tercerizar la producción. Ahora, ¿quién me va a ayudar a poder trasladar físicamente los productos hacia los mercados internacionales? Esta probablemente es la parte más sensible, porque yo para poderme generar una buena fama en el exterior, que los clientes de afuera me perciban serio y formal, yo tengo que cumplir dos requisitos: entregar las mercancías bien y entregarlas a tiempo. No me sirve de nada entregarlas a tiempo si las entrego en mal estado. No me sirve de nada entregarlas en buen estado si las entrego tarde. Yo, para fidelizar a mis clientes, debo siempre entregarles bien y entregarles a tiempo. Va a ser muy difícil que un cliente internacional te cambie si es que tú siempre le has demostrado puntualidad y una entrega prolija. Y gracias a quién o a quiénes vamos a poder entregar bien y vamos a poder entregar a tiempo. Gracias a nuestros operadores logísticos. ¿Quiénes son? Por ejemplo, si yo voy a hacer las ventas B2C, recuerda, un poquito más temprano hablábamos de B2C, de la empresa al cliente. Si yo voy a trabajar bajo esa modalidad, mi operador logístico natural va a ser el courier, ¿no? El que hace la paquetería, DHL, FedEx, UPS, ¿no? Pero si yo voy a exportar B2B, ya necesito un agente de carga, si voy a mandar por carga aérea, un agente consolidador LSL, si voy a mandar en contenedor compartido vía marítima, y, por ejemplo,
Si mi valor FOB de exportación supera los $5.000, obligatoriamente para los trámites de salida ante la aduana, un agente de aduana. ¿Y qué valores debo buscar en esos socios? Uno, servicio personalizado, que traten mi mercancía como si fuese única, que sientan mi sudor en ellos. Así de sencillo y de concreto. Que me den una asesoría integral para saber qué documentos debo adjuntar para exportar, cuál es el embalaje adecuado, cuál es la mejor ruta para llegar, los mejores tiempos para llegar. Que me hagan un servicio integral en el sentido de que me puedan desde hacer los embalajes, ¿ok? Desde que vengan a mi almacén y tomen medidas para hacer los embalajes. Inclusive hasta la puerta del comprador en el otro país, si así se ha negociado. En líneas generales, un socio logístico más que un proveedor logístico. Alguien que entienda que está trasladando mi inversión, que está como empresario. Y esos son los socios logísticos. ¿Existen operadores con ese nivel de empatía? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí existe. ¿Quieres probar eso? Pregúntale al operador logístico con quienes trabaja, que te muestre su portafolio de clientes. Y si ves en ese portafolio de clientes diversidad de productos y diversidad de niveles de empresa, ahí tienes un operador que va a ser tu socio, que va a tener empatía con el traslado de los productos. Recuerda que para poder exportar necesitamos un comprobante de pago que puede ser factura o boleta, y si la exportación no tiene carácter de transacción, por ejemplo es el envío de una muestra o va a una feria, se puede reemplazar el comprobante por una declaración jurada. Necesitamos adjuntar el documento de transporte, que puede ser el conocimiento de embarque o la guía aérea que nos la da el agente de carga, y tenemos que adjuntar la declaración aduanera de mercancías que la da el agente de aduana. Esos son los documentos obligatorios para exportar. Y de ser el caso, si nos vamos a coger una preferencia arancelaria, el certificado de origen. Y de ser el caso, si el producto es restringido, permisos. Y de ser el caso, para una mejor orientación de los productos, la lista de empaque. He dejado para el último lo más sensible, la forma de cobrar, ¿correcto? La forma de cobrar. Que de esto hicimos una charla bastante específica la semana pasada, si estuvieron con nosotros. ¿Cómo cobrar? Porque claro, o sea, ya pensé en todo, ya pensé en con quién voy a hacer el despacho, quién me va a hacer la producción, cómo llegar al cliente, y ahora, ¿cómo aseguro la cobranza? Para empezar, toda cobranza debe de ser bancarizada. ¿Ok? Toda cobranza debe ser bancarizada. Es decir, no debe haber otro medio para cobrar que no sea el banco. Nada de giros postales, ni cosas similares. Todo siempre de manera bancarizada. Y si estamos dentro de la línea de negocio B2B, podemos utilizar la carta de crédito, la transferencia bancaria o la cobranza documentaria, todas respaldadas por el banco. Y si hago ventas por internet, definitivamente necesito medios de pago virtuales, y PayPal
podría ser una opción. Todas estas opciones son bancarizadas, ¿correcto? Todas ellas son bancarizadas e inclusive si damos crédito podemos tomar un seguro para que nos cubra del riesgo de que no nos paguen. ¿Ok? Pero independiente de la modalidad que ustedes quieran escoger, siempre debe de ser bancarizado. Mi mensaje final es mi mensaje inicial. El que tiene la idea, el conocimiento e la información es el que tiene el mercado. Hay un libro muy bonito que se llama La tercera ola, escrito por Alvin Toffler. Recuerdo haberlo leído allá por el año 2005, hace 15 años, y decía que la primera ola económica en el mundo era la era agrícola. El que tenía los campos tenía el poder. Mientras más dueño de campos de cultivo eras, tenías más poder de intercambio y más poder económico y más influencia en la sociedad. Toffler nos decía que luego, a mediados del año 19, la era agrícola se cambió por la era industrial, es decir, el que tenía la fábrica era el que tenía el negocio en la mano. O sea, ya no bastaba con tener el campo, ahora había que procesar, ¿correcto? Había que procesar. Y llegó la era industrial, ¿no? Llegó la era industrial. Y ahí tenemos pues grandes precursores de ella como Ford, Alva Edison, como Rockefeller, ¿no? Y Alvin Toffler decía que la tercera ola era la ola de la información, que si el dueño de la chacra o el dueño de la fábrica no tenían información, no tenían el negocio, porque finalmente el que tenía la información era el que podía luego subcontratar a la fábrica y a la chacra para poder vender. Y hoy por hoy eso se sigue cumpliendo. Recuérdenlo. El que tiene la idea, el conocimiento y la información es el que tiene el mercado. Ustedes deben aspirar a ese tridente. Idea, conocimiento e información para tener el mercado. Todo lo demás se puede tercerizar. Y el comercio exterior nos da esa ventana. ¿Ok? Muy bien. Entonces, Jesús, te doy el pase para que podamos hacer el respectivo filtrado de preguntas. Adelante. Estimado Raúl, bueno, muchas gracias por la excelente ponencia brindada el día de hoy, ¿no? Con el tema de exportación paso a paso, ¿no? Y me quedo con esa frase que acabas de decir, ¿no? Qué tan importante es la idea, el conocimiento, ¿no? A veces, como mencionabas, no necesito yo ser dueño de una maquinaria para producir, no sé, un producto, ¿no? Porque si yo tengo la idea, puedo encargarle a un tercero y así poder yo mismo realizar mis exportaciones. Claro que tenemos que tener en cuenta esos 6 puntos que acabas de mencionar, ¿no? La constitución de la empresa, un plan de negocio, entre otros. Así que muy, muy importante y muy clara la exposición. Bueno, voy a invitar a los participantes a que puedan hacer sus preguntas en el chat o algún comentario para poder responderlas. ¿Ok, estimado Raúl? Perfecto. Excelente. A ver, Roger Ríos Burga, buenas noches. En el proceso de formalización, ¿cómo registro mi empresa para cualquier tipo de exportación, teniendo en cuenta que el mercado es cambiante y no solo me puedo enfocar en un solo producto? Ok, perfecto. Gracias por la pregunta, Roger. A ver, si eres RUC 10, no hay constitución de empresa, por lo tanto, ahí no es muy sensible el tema que estás consultando. Pero si eres RUC 20, obvio en la minuta de constitución tú pones a qué te vas a dedicar. Pero recuerda que, por ejemplo, puede ser genérico también, ¿no? Porque de repente tú piensas que puedes cambiar de producto, pero todo dentro del ámbito agroindustrial.
entonces te puedes poner ahí exportador de productos agroindustriales. Y si pasas de la aceituna a la maca, o de la maca a la lúcuma, o de la lúcuma al pisco, estás dentro, ¿no? Ahora, si de repente hablas de cambiante en el sentido de que eres un agroindustrial y te pasaste a confecciones, le haces una adenda a la constitución de la empresa nada más. Se hace una adenda y continúas. ¿Ok? Gracias por la pregunta. Muchas gracias, estimado Raúl. Bueno, aquí hay una pregunta de Kevin Ortega. ¿A qué país o qué países puedo exportar huacos de madera? Bueno, eso depende, creo, del mercado, ¿no? A donde tú quieras exportar el cliente. Bueno, estimado, esa es la pregunta de Kevin Ortega. Ok, Kevin, para empezar, debemos revisar si estos modelos de huacos que quieres vender están restringidos por el Ministerio de Cultura. Si están restringidos por el Ministerio de Cultura, hay que sacarles un permiso. Básicamente va a ir un inspector a tu almacén y va a ver que son réplicas y que no son originales. Paso número 1. Y número 2, va a depender del mercado, ¿no? Pero en líneas generales te puedo decir que este tema de artesanías se vende mucho en la Unión Europea. Puntualmente en Italia, en Alemania, en Francia, en Suiza, tienes buen mercado, pero te recomendaría que revises si alguna de estos modelos está restringido por el Ministerio de Cultura. ¿Cómo lo puedes hacer? Tómale fotos y mándale un correo al Ministerio de Cultura para hacer la consulta. ¿Correcto? Esa es una manera en la cual puedes ir saliendo de esa curiosidad. Muchas gracias por tu respuesta, estimado Raúl. Aquí hay una pregunta de Axel Leonardo. En base a su experiencia, ¿qué consejos puede brindarle a los exportadores que se presentan en ferias internacionales? A ver, perfecto. Mira, Axel, los expertos en ferias nos dicen que nosotros debemos de dividir nuestras acciones en preferia, durante la feria y postferia, ¿no? En preferia, capacitarnos. De repente, si el inglés lo manejamos más o menos, tener días previos para ejercitarlo mejor, preparar brochures, preparar material publicitario, tener todos tus precios FOB, CFR a la mano. Durante la feria, demostrarte muy empático con los clientes, bastante solícito con ellos, en la medida de lo posible darles muestras. Y por feria, ni bien regresas a Perú, empezar a contactar nuevamente a todos los que te dejaron su tarjeta y continuar las negociaciones que probablemente empezaron en la feria. Ese sería el consejo. Muchas gracias, estimado Raúl. Bueno, Ever Chávez, profesor, si hago una exportación por unidades a través de courier, ¿cuál sería el mínimo para ser rentable? Ok, Ever, mira, esa respuesta es producto por producto, ¿no? Esa respuesta es producto por producto. O sea, de repente, vamos a suponer, si el courier te va a cobrar lo mismo por una cerámica que por 3, entonces vende las cerámicas en set de 3 y así puede rentabilizar más, ¿no? Si de repente el courier te va a cobrar lo mismo por un par de guantes de alpaca que por media docena, vende como mínimo un set de media docena. O sea, más o menos por ahí tienes que ir viendo la naturaleza del negocio. Gracias. Ok, muchas gracias. Eh, Aquí nos pregunta eh, Mario, ¿cuál es la forma de pago más segura para el exportador? La forma de pago más segura para el exportador es la carta de crédito. Pero sin embargo, los negocios son cooperativos. Entonces, para mí, como exportador, lo mejor es que me paguen un carta de crédito. Pero si mi comprador no trabaja bajo esa modalidad, tampoco voy a perder la venta. Probablemente él trabaje bajo la modalidad de cobranza documentaria o transparencia telegráfica. Igual son seguras porque son bancarizadas y me tengo que adaptar porque no puedo perder venta, mucho menos si estoy iniciando. Muchas gracias, estimado Raúl. Luis Carlos Jurado, profesor, buenas noches.
¿qué permisos necesitaría para exportar arándanos y palta Hass? Ok, Bueno, si los arándanos y palta Hass no tienen ningún proceso más que un simple lavado y seleccionado, vas a necesitar el permiso fitosanitario antes de salir de Perú. El permiso fitosanitario lo otorga SENASA por cada lote de exportación, o sea, por cada vez que exporte necesitas un fitosanitario. Si vas a exportar arándanos y palta a la vez, te hacen un fito por los dos. ¿Ok? Esta inspección fitosanitaria se puede dar en el almacén del exportador, como también se puede dar en el almacén aduanero. muchas gracias, Raúl. No tiene nombre, pero dice, soy productor de cacao, pero quiero exportar en masa. Lo ideal sería buscar proveedores o formar una asociación y exportar como asociación. ¿Cuáles serían los requisitos para eso? A ver, tú produces cacao, pero probablemente en la cantidad que tengas no es como para que vendas solo tu producción. Lo que podrías hacer es juntar el cacao que tú produces y el que te falta tercerizarlo, ¿no? No necesariamente asociarte con otras personas, sino tú comprarles y tú solo exportar. O también podrías formar una asociación. En cualquiera de los dos casos, lo que hay que hacer es constituir la empresa como asociación o tú solo. Eso es lo que hay que hacer. Muchas gracias, Raúl. Noelia Payano Quintana nos dice, si se desea exportar arándano orgánico, ¿cuál es la tendencia de valor agregado que se le esté dando a nivel internacional? Ok, los arándanos, a ver, para empezar, si los quieres vender como orgánico, Noelia, debes tener un certificado que lo avale. Por lo tanto, tú tienes que pedir a una entidad certificadora aquí en Perú que te lo avale como orgánico, para lo cual lo que va a hacer esa empresa certificadora es revisar el proceso de cultivo del arándano para ver si en verdad es orgánico. Si es así, te dará el certificado, porque probablemente si tú lo quieres marketear hacia afuera, el cliente de afuera te diga, demuéstrame que es orgánico, vas a tener que certificarlo. ¿Ok? Eso es número uno. Y número dos, básicamente el arándano se está vendiendo ahora en pequeños paquetes como para que la gente los consuma tipo snack. Ese sería el valor agregado, ¿no? Otro valor agregado sería en jugos también, listos para el consumo personal. Muchas gracias, estimado Raúl. Mira, tenemos muchas preguntas. Vamos a responder dos preguntas más, por favor, estimado Raúl. Ya, ¿Correcto? Roger Ríos Murga, ¿cuáles son los principales errores, según su experiencia, que se cometen al exportar? ¿Cuáles son los principales errores? A ver, uno, no tener la documentación completa y se nos retrasa la salida de la mercancía de Perú. Uno, no tener la documentación completa. Dos, no haber utilizado un método de cobranza seguro. Y tres, no haber embalado correctamente las mercancías y estas llegan en mal estado. Son los tres más recurrentes. Muchas gracias, estimado Raúl. Bueno, la última pregunta sería, ¿cuáles son los permisos para exportar cacao orgánico con el tema de cadmio? ¿Hay alguna restricción en el mercado actual? ¿Tienen que tener registro sanitario, certificado de origen? A ver, muy interesante la pregunta. A ver, para empezar, tenemos que dividirla desde el punto de vista de la aduana de Perú, de la aduana de destino y del cliente. Desde el punto de vista de la aduana de Perú, el cacao debe salir con documentos fitosanitarios. Desde el punto de vista de tu cliente en el exterior, si te lo pide como orgánico, lo mismo que la respuesta del arándano, tienes que darle un certificado de que es orgánico. Y con el tema del cadmio, hablando puntualmente de la Unión Europea, debe tener un análisis donde se demuestre que las cantidades de cadmio son las permisibles en la Unión Europea. Y probablemente Japón, China o un país de Latinoamérica también tengan sus propios niveles, ¿no? Entonces lo importante es que primero investigues qué niveles de cadmio se emiten en cada uno de los países y si tu producto los tiene, ¿no? Eso forma parte de lo que decíamos, hacer coincidir el producto con el mercado. Muchas gracias, estimado Raúl.
Bueno, siendo las 10:02, vamos a finalizar con esta capacitación que se ha brindado el día de hoy sobre la exportación paso a paso. Agradecer una vez más a la Cámara Peruana de Comercio Exterior, a nuestro expositor Raúl Privat, que cada semana nos viene acompañando con diferentes temas acerca del comercio exterior. Así que muchas gracias a todos los participantes que se han conectado de las 9 provincias y de los distritos que conforman nuestra región Lima provincias. Unas palabras, estimado Raúl, para los participantes de la región Lima. Sí, perfecto. En primer lugar, agradecerles la presencia, agradecerles la generosidad de sus comentarios, agradecerles también por todas las preguntas que nos han hecho. Espero de todo corazón que salgan más fortalecidos y más capacitados de esta charla y los invito a que estemos juntos en redes sociales. Me pueden buscar como Raúl Privat Pando, tanto en Facebook como YouTube, Raúl Privat Pando. Y cualquier consulta adicional pueden escribirme al correo que ven en pantalla. Dios los bendiga grandemente a todos y hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, estimado Raúl. Muchas gracias, Andrei. Muchas gracias a todos los participantes por haberse conectado. Así que cuídense, por favor, y que tengan muy buenas noches.